Estás escuchando Filosofía del Mercadeo con Chepe Herrarte. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía del Mercadeo. Hoy me acompaña una persona extraordinaria con quien yo tuve ya la oportunidad de trabajar y ahí de verla en acción. Ella es la gerente de fundraising y comunicación de United Way. Milagros Polanco. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Cómo venís hoy? Muy bien, Chepe, muchas gracias. Ya en mi casa. Sí, me contaste que tuviste un viaje de Guate a Colombia, ¿va? Es Cómo correcto. estuvo esa vuelta? Hay que seguir los protocolos, es diferente Sí, viajar, eh, sí. pero creo que es para el beneficio de todos, ¿verdad? Y seguir los protocolos nos ayuda a que todos estemos en menos riesgo, entonces yo creo que es como cuidarnos nosotros también para cuidar a otros. Sí, súper. Mira, a mí me gustaría empezar preguntándote qué se te viene a ti a la mente cuando yo hago esta fusión de conceptos y digo filosofía del mercadeo. Ok, es como una forma más profunda de ver el consumo, los mercados, las tendencias, las formas en que nos exponemos. Yo creo que es una forma incluso quisiera pensar que más humana, en la que hacemos los procesos y en la que vemos a todos nuestros grupos de interés y nuestros grupos de relación. Me resuena mucho la palabra más profundo, porque, y justo tal vez, no sé si viste el episodio anterior con el Ale, él habla de que el mercadeo muchas veces se ve desde un lado muy superficial. Y ahora que tú utilizas la palabra más profundo, me resuena porque de alguna forma es tomarnos el tiempo para casi que filosofar, por decirlo así, sobre lo que estamos haciendo como comunicación, ¿no? Es correcto, yo creo que es sacarnos también un poquito, ¿verdad? Todos necesitamos mercadeo. O sea, uno como ser humano necesita mercadeo, las organizaciones necesitan mercadearse. El famoso nombre, ay, quiero que este sea más marketinero. Entonces, yo creo que hay que empezar a humanizar mucho los procesos. Yo creo que estamos en una etapa, en un momento, esta pandemia nos vino a abrir muchísimas cosas, muchas ventanas de oportunidad también, ¿verdad? Donde las personas, los procesos y ya, digamos, yo quisiera pensar que cuando hablamos de mercadeo en organizaciones, en empresas, en todo, no estemos hablando solamente de rentabilidad, sino que también estamos hablando de rentabilidad consciente, de rentabilidad donde el ser humano tiene un papel muy importante, no solamente pues como en procesos, digamos, desde el tema humano, no dejárselo solamente al tema de recursos humanos, sino que realmente el marketing también se tiene que humanizar. Eh, Desde la experiencia como organización de la sociedad civil, las organizaciones en las que he trabajado, en la organización donde me formé, que esta semana, por cierto, recibió un reconocimiento y al final es de mucho orgullo para uno porque uno estuvo en esa casa formándose y trabajando con, por, para, para las familias y comunidades. Entonces, yo creo que de los grandes maestros que he tenido en todos estos procesos es como si hay que hacer marketing, si hay que generar rentabilidad, porque si no morimos y si nos morimos, ¿quién atiende la solución? Pero hay ciertos criterios que nunca puedes perder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no deshumanizamos un proceso a la hora de gestionar recursos, por ejemplo? ¿Cómo no deshumanizamos al beneficiario, a la persona con la que estamos generando la solución para tener más fondos? Nunca perder la dignificación del proceso, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es tan valioso y cuando tú hablas de filosofía, del mercadeo, de profundizar en estas cosas, nos abres una oportunidad hermosísima para entender el planeta, la gente, las formas de comunicación, las formas de relacionarnos distinto. Y pues para ventaja de los que trabajamos mucho en estas áreas, en general, en cualquier empresa o organización, es ver cómo nosotros podemos generar recursos siempre teniendo al ser humano en el centro del proceso, ¿verdad? Entonces, creo que cuando me invitaste pensé mucho en eso, ¿verdad? Esa era Súper. como yo digo, mi gran logro es que ojalá si alguien me escuche, diga todo lo que yo quiera hacer en mi vida, el ser humano, su dignidad y su valor es el centro de todos mis procesos y de todo mi trabajo, ¿verdad? Sí, no, y justo yo pensé en ti porque cabal ahí hay una parte como muy humana al lado de que hay que mercadear, ¿ah? Es correcto. Entonces, y justo me recordó hace poco, no recuerdo dónde lo vi,
estaban hablando de que ya tenemos que pensar en las empresas como tenemos que empezar en el trimestre de las empresas, pero en el trimestre del siglo, pues, si lo que estamos haciendo va a seguir Es correcto. funcionando y no solo el trimestre del año con ventas. Mira, Es correcto. a mí me gustaría pedirte que me contaras un poquito de la historia detrás de cómo entras al mundo de la comunicación y al área de fundraising, cómo es ese trayecto. Bueno, la primera experiencia que tuve en todo esto, yo trabajaba en un banco, un equipo impresionante, se llama Grupo Bancolombia. Yo creo que es una de las empresas que yo más respeto, valoro, creo que hace las cosas bien, se esfuerza con su gente, con la comunidad, con el ambiente en general. Y una de las personas con las que yo trabajaba siempre me decía, Milagros, yo te veo a ti en temas sociales, te veo a ti en temas sociales, y yo decía, ¿será? Porque yo siempre que me presentaba algo, me salían como postulaciones en empresa y nunca como en organizaciones. Yo siento que en ese momento no estaba tan segura y no lo tenía como en mi corazón tan claro, entonces no sabía perfilar. Y, y salí del banco, terminé de estudiar todo el proceso y dije, ¿qué quiero hacer, verdad? Y empecé a incursionar en todo el tema de fundaciones, con voluntariados, entender un poquito yo por dónde me quería ir, a leer. Encontré organizaciones impresionantes, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, Amnistía Internacional, entre un sinfín de organizaciones y otras tantas que he conocido un poquito más a fondo en Guatemala, ¿verdad? Que hacen un trabajo impresionante. Entonces ya entendiendo un poquito esto, empecé a ser voluntaria en una organización que se llama Techo. Yo creo que nunca voy a poder decir que me hubiera quedado en Techo si no hubiera puesto por primera vez un pie en comunidad. Yo creo que esa experiencia transformadora y única y esa oportunidad que te da una familia de compartir su experiencia y su vida e incluso sus retos más importantes, ¿verdad? Que no son fáciles. Entonces, los asumes ya tú como propios y dices, yo quiero hacer algo. Entonces, ahí se prendió mis ganas, mi voluntad, entendí mi camino y dije, aquí quiero dedicarme. O sea, mi esfuerzo, mi capacidad, todo lo quiero enfocar en esto. Y ya después entendiendo cómo funcionaban las organizaciones sociales, empecé a revisar sus procesos, a entender cómo funcionaba y evaluar mis capacidades. Y me di cuenta que el área donde estoy, curiosamente, el área de recaudación de fondos, de marketing, de comunicación, especialmente fundraising, es un área que no es como la más apasionante ni la más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comunidad, en temas de impacto, de desarrollo comunitario, de proyectos, tú llegas y siempre es como, wow, llegaste y qué cool y maravilloso. Pero cuando estás en recaudación te enfrentas al mundo empresarial, a los retos del capitalismo, sea capitalismo consciente, como se vive ahora en toda la nueva oleada, con retos financieros, con situaciones económicas globales, con otras cosas, ¿verdad? Incluso tu forma en la que te relacionas es distinta. No es mala, es muy distinta, porque incluso creces profesionalmente muchísimo, porque para tú poder generar una propuesta, tenés que saber qué está pasando en el territorio. Y tu gasolina siempre va a estar allá. O sea, eso sí te lo digo, Chepe. Cuando yo siento que se me baja la gasolina y digo, oh, qué difícil, tengo que ir a comunidad, tengo que estar ahí, no ir de visita turística a media hora y devolverme, no. Yo creo que tú ya me diste, o sea, yo tengo que estar, tengo que hablar, tengo que conversar, tengo que meterme otra vez en la comunidad, con los pobladores, con las familias, y volver a recargarme y decir, yo sé por qué lo estoy haciendo, por qué estoy motivando a mi equipo, qué es lo que me mueve. Y otra vez ese mensaje y ser ese vehículo de oportunidades, lo volvemos a llevar a las empresas, los volvemos a llevar a los donantes y a la gente que tiene esta voluntad genuina de apoyar una iniciativa. Entonces, después de trabajar en Techo, volví a incursionar en el sector privado, en un área de desarrollo sostenible. Me gusta, es interesante, es retadora. En Colombia hay unos avances realmente bastante importantes, pero yo seguía sin sentir ese como, o sea, no estoy completa, me falta algo, me falta algo. Y me falta algo fue Sí. volver al Techo otra vez, pero ya en Guatemala.
y entender que ahí era mi casa. O sea, si necesitábamos una reconfirmación, esa era. Entonces volví al techo, volví a entender por qué hacía mi trabajo, tomé la decisión de vida de no me voy a mover de acá, esto es lo que quiero hacer. Y empiezas a tomar decisiones de cómo te quieres mover, dónde quieres crecer, qué quieres dejarle a la gente también. Lo que me encantaba de estar en techo es que yo era la mayor del equipo, porque ya había tenido otros trabajos. Y cuando tú tienes esa voluntad genuina de muchísimos jóvenes por querer cambiar su territorio, por querer aportar a las comunidades, por querer transformar profesionalmente con su trabajo y con lo que han estudiado, los retos más desafiantes que tienen las comunidades, ahí es donde tú dices, ¿qué les puedo dejar yo a ellos? Entonces empieza también tu rol de formación con ellos, de no solamente hacer bien tu trabajo, sino de que ellos no pierdan nunca esa voluntad, ¿verdad? Que ellos nunca pierdan esa llama. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes y más valiosas dentro del proceso. Ya después llego a United Way, en Guatemala también, y es una organización transformacional increíble que se encarga también de generar en ámbitos como educación y prevención de la desnutrición crónica realmente desarrollo a nivel nacional, con dos problemáticas muy dolorosas para el país, ¿verdad? Entonces, te empiezas a dar cuenta también que necesitas aprender de muchas cosas, porque cuando los retos son enormes, te das cuenta que la pobreza no es tuya, que el desempleo y la generación de ingresos no es tuyo como organización, que el tema de nutrición y educación no es de tu organización, sino que incluso te vuelves un actor muy relevante para generar un ecosistema donde todo el mundo empiece a hablar de las prioridades más importantes para las familias afectadas y tú cómo puedes contribuir, cómo puedes ayudar a sumar más. Entonces, yo creo que el rol del recaudador de fondos es bonito porque es llevar la voz de las familias y las comunidades, acercar, siempre lo digo, es acercar la comunidad a la empresa, es acercar la comunidad a los colaboradores, es acercar la comunidad a las personas que tienen un sueño firme de querer cambiar su país, ¿verdad? Y hay mucha voluntad. Entonces, tú incluso te vuelves como un vendedor de sueños posibles. Eso es, que requieren trabajo, que requieren esfuerzo, que requieren tiempo y lo más importante, requiere la voluntad de todos, ¿verdad? Súper. Y sabes que me resuena bastante de lo que me comentabas ahorita, que al final sí son estos dos lados que a mí me gustaría usar la analogía de que son parte de la misma moneda, porque incluso dentro del mismo país tenemos este lado de comunidades donde pues hay muchas necesidades y está este lado empresarial donde es toda una carrera y cerrar, ¿ah? Entonces creo que se vuelve muy interesante poder hacer esa unión y poder llevar la realidad o realidades que están sucediendo acá a este lugar donde tal vez siempre estamos como en el día a día y no volteamos a ver que dentro del mismo país hay ciertas necesidades, pues, que nosotros mismos, mientras más atención pongamos ahí, los vamos cubriendo, creo yo. Es correcto. A ver, yo creo que es necesario, yo creo que todo es necesario. Yo creo que para que el mundo funcione necesitamos dentro de nuestro ecosistema social, económico, cultural, necesitamos que existan todas las esferas. Una economía estable, que necesitan organizaciones que respondan a necesidades comunitarias, un sector público que sea un servidor público realmente que responda a las necesidades de las comunidades y de los territorios. Y cuando hablo de comunidades no hablo solamente de las personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, sino que hablo de la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que lo que tú estás mencionando del día a día, unos están corriendo, otros vamos más pausados, pero me hiciste acordar de algo muy importante, y es que cuando me moví hacia el sector social, todo el mundo pensó que es como, ay, qué rico, te vas a ir a trabajar a una ONG, eso es súper tranquilo, yo no sé qué, y yo en mi mente pensaba, yo decía, si tú supieras que trabajo más horas de las que trabajaba en el banco, no me lo creerías nunca, ¿verdad? Yo creo que de todo lo que estás mencionando, el acelere
aplica para todos, o sea, todos tenemos ritmos súper acelerados de trabajo, de retos profesionales, personales. Yo creo que este año nos dejó ver que los retos personales son bastante importantes, o sea, el tema de hacer homeschooling, el tema de estar con todos los deberes de tu casa para muchos, en general como los retos de más de la media de la población, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante de esto es ayudarnos entre todos a entender que estas problemáticas, estas situaciones de vulnerabilidad existen y cómo nosotros podemos aportar. Yo quisiera que existiera un mundo, primero, donde no hubiese pobreza multidimensional ni estos retos sociales tan importantes, pero si existen y si están tan presentes, cómo todo el tercer sector nos volvemos uno solo. Porque definitivamente para hacer conciencia social de las problemáticas más reales que tienen, nosotros necesitamos ser uno solo para aliarnos y generar propuestas co-creadas, donde la solución no sea, no, yo trabajo tal cosa y solamente quiero que todos los fondos de tal sector se vayan a mi causa. No. Yo tengo ejemplos, Chepe, de organizaciones, de empresas que trabajan en múltiples causas dentro de la misma empresa y la atención de esas causas, de esos factores multicausales que aquejan a una sociedad también tiene muy buenos resultados, porque las problemáticas, tú sabes, son tantas, son tan profundas, son tan estructurales que yo no puedo pretender como organización que todo lo que hay se vaya solo para mí. Entonces yo creo que esto me lo da la experiencia un poco, a mí, a mi equipo, de cuando alguien más se gana un fondo, es como, antes uno diría cuando lleva un año en esto, se lo ganó, qué mal. Pero ya cuando tú llevas un poquito más de tiempo, y eso que todavía me falta otro montón para aprender, eh, dices, ay, no, es que este proyecto se lo ganó y es esto y esto, y tú lo revisas, lo analizas, dices, wow, qué buenas virtudes tiene ese proyecto en esta área, que lo necesita muchísimo, qué bueno que se lo ganara. Es una problemática que se va a, por lo menos, a empezar a generar bases de solución. Qué chileno. Y así nosotros también podemos postular otros fondos, nos ganamos estos fondos y entonces vamos a solucionar la problemática que nosotros desde nuestro enfoque tenemos la capacidad, la destreza, las habilidades y las competencias para trabajarlo. Entonces ya somos dos organizaciones generando una base social de cambio. Y así es como los recaudadores de fondos tenemos que empezar a ver, nosotros no somos competencia, no estamos viendo un pie de mercado. Entonces, este es mi pedacito de mercado y aquí que no se meta nadie, no. Nosotros trabajamos en colectivo porque somos un vehículo generador de soluciones todos. Y lo que te mencionaba, o sea, las situaciones de vulnerabilidad son tan profundas. Cuando yo llegué a Guatemala no me imaginaba encontrarme esto, ¿verdad? O sea, y yo soy colombiana, pero tengo un corazón latinoamericano que cada realidad de cada país me duele profundamente. Porque de verdad, cuando tú trabajas en territorio, tú no quisieras que ningún niño estuviera sin una vivienda, sin servicios adecuados, con una escuela en mal estado, si bien tienen escuela, sin un puesto de servicio de salud a donde atenderse, sin medicamentos, sin vacunas, sufriendo desnutrición crónica o aguda. Tú no quieres eso para ellos, y muchísimo menos cuando sos madre, ¿verdad? Tú no quieres eso para ningún niño, para ningún ser humano. Entonces, aquí es donde tú mencionabas, como todos estamos corriendo, ¿cómo hacemos para que todos nos demos cuenta de esta realidad? Primero, la primera tarea que tenemos todas las organizaciones sociales es acuerparnos, posicionar las problemáticas de la sociedad y decirle a la gente, súmese, que yo le aseguro que si puede que a Chepe no le interese donar, no sé, a vivienda, probablemente le puede interesar donar a salud. Salud tampoco me interesa, pero resulta que me llama muchísimo la atención el tema de generación de ingresos con un enfoque de equidad de género. A eso le quiero ajustar mis fondos. Pero resulta que tú tienes una hermana, que tu hermana le cree muchísimo al tema de la educación. Yo le doy una educación, no le doy una generación de ingresos. Entonces siempre vas a encontrar a alguien apasionado por tu causa. Pero necesitamos entre todos posicionar las situaciones de mayor urgencia y vulnerabilidad por atender. Porque todas son importantes. Sí, no, y está bien interesante
esto último que estabas diciendo, porque cabal creo que iba a ser la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo hacemos para que este mundo de empresas o este mundo de capitalismo nos podamos dar cuenta y empecemos a apoyar? Y de alguna forma trascendamos ese lugar de no se trata de si yo apoyo esto o si yo apoyo lo otro, sino que entendamos todos que al final somos uno solo, pues. Eso ¿Va? es. Si yo quiero apoyar educación o si quiero apoyar salud, pues ya es decisión de cada quien, pero de alguna forma creo que todos tenemos la responsabilidad de aportar lo que podamos, ¿va? Es correcto, Chefe. Yo creo que esta posición, tú te diste cuenta en comunidad el día que tuvimos esta experiencia, que las comunidades en sí mismas se ayudan. En la medida Sí, en la medida que pueden y que sus posibilidades lo permiten de manera familiar o comunitaria, pero entre ellas se ayudan. Entonces, yo creo que gran parte de lo que nosotros tenemos que empezar a quitarnos, así como cuando una persona que hace clown va a los hospitales, no se pone cosas, sino que en realidad se quita su ego, lo que es, lo que trabaja, en fin, y se pone otras cosas más sencillas donde busca que los dos seamos pares. Eso es lo que hay que hacer en comunidad, eso es lo que hay que hacer cuando tú piensas que estás financiando un proyecto. Desde tu posición de oportunidad puedes ayudar a alguien que está esperando una oportunidad porque la ha buscado pero de pronto no la ha encontrado, generar esta oportunidad para ellos. Entonces, cuando nos miramos todos como iguales, empezamos a generar oportunidades colectivas. Yo creo que eso es súper importante. Cuando tú sumas dinero a una causa, tú también estás hablando de cosas que tú quieres, que tú sueñas, que tú aspiras. O sea, tú no le donas a una causa porque sí. Yo la verdad admiro el trabajo de muchísimas organizaciones marketineras, dirían ustedes en su medio, como, wow, qué buen marketing hacen. sí. La verdad es que sí tienen muy buen marketing y siempre voy a admirar a sus equipos, tienen un marketing increíble. Pero además de eso, ¿sabes cuál es la magia de esas campañas que funcionan muy bien? Que entienden la causa y entienden que no hay una competencia afuera, que le van a hablar a las personas que les interesan donar a su organización y a lo que ellos hacen, a lo que ellos logran. Entonces, yo creo que es una parte súper importante de lo que estás mencionando. Para mí hay tres cosas que esta pandemia nos está dejando, que en Guatemala y en algunos países de Centroamérica, en Colombia también, todo el tema de la temporada de huracanes y fenómenos naturales que vivimos, es uno, que hay que innovar en la forma en la que nos comunicamos con todos nuestros públicos. Las comunidades, las empresas, los ciudadanos en general, estamos viviendo un cambio de transformación en la forma de relacionarnos y comunicarnos muy importante. Y para mí lo más relevante de ese proceso es que no podemos perder nuestra humanidad. O sea, cómo seguimos donde el proceso sea muy importante, la forma en la que nos comunicamos como seres humanos. Lo otro es la intermedia, o sea, la tecnología, cómo sirve de intermediario en el proceso, ¿verdad? Creo que todas las organizaciones sociales tenemos que aprender del sector empresarial y adicional de las agencias como de las agencias de medios, de otras organizaciones, digamos, estrategias de marketing omnicanal. El hecho de que diga marketing omnicanal no quiere decir que no sea para ti porque sos fundación. No, al revés. Aprende de todo eso y ponerlo en práctica en tu organización. Una cosa que me hace mucho clic de esto que estabas comentando hace poco es que cuando hiciste el ejemplo del clown en los hospitales, utilizaste una palabra que tiene una carga conceptual bastante grande, que es el tema del ego, y luego hablaste de cómo nos tenemos que posicionar como pares cuando de verdad queremos ayudar, pues, o apoyar, porque creo que también uno se puede confundir y puede venir la ayuda desde un lugar o desde una intención de yo estoy muy bien y aquí ayudo, cuando realmente la ayuda real es cuando podemos empatizar y comprender eso que está sucediendo como si fuera nuestra propia piel, pues. Es correcto. El tema ¿Cómo podríamos facilitar esa empatía? es, dijiste la palabra. Yo creo que todas las personas que trabajamos en todos los ámbitos, en el tercer sector, cuarto sector, empresarios, personas que trabajan en organizaciones tradicionales,
tenemos que empezar a generar empatía entre todos, ¿verdad? Cada quien conoce, nadie conoce profundamente la realidad del otro. Y cuando tú permites este vínculo de empatía con los demás, abres una ventana de oportunidad enorme para conocer diferentes contextos. A mí me encantaba en un taller de fundraising que yo hacía digamos, cosas como la que acabo de decir, el yoísmo, que hacía, no se dice yo hacía. Entonces, en el taller de fundraising que hacía en su momento, hablábamos mucho de si conoces con colaboradores de las empresas, si conoces la realidad de tu familia, la realidad de las personas con las que vives. Y una señora, después de que la persona que apoya en servicios domésticos de su casa, después de 5 años, fue que se dio cuenta que la persona vivía en condición casi de vulnerabilidad extrema, generalizada. ¿Por qué? Porque la persona vivía en una vivienda de lámina, en uno de los asentamientos más complejos del país. Entonces, ella quiso ayudarla y donó un número significativo de viviendas para ayudar a esta persona. Entonces, en ese momento eran viviendas terminadas. Esto era un taller que yo hacía de manera individual. Después de salir del techo, la verdad es que el tema de vivienda y de urbanismo es un tema bien apasionante. Entonces, lo que yo quisiera dejar claro con el tema de la empatía es que tú nunca vas a poder entender un indicador, a menos de que seas un macroeconomista o una persona con temas muy, muy involucrados en temas de políticas públicas en general. Pero creo que la empatía es lo que te permite construir un imaginario colectivo y una realidad colectiva. Eso es súper importante, porque a ti te pueden decir, no, es que el 60% de las personas en tu país sufren de pobreza multidimensional. Y tú dices, primero, no sé qué es pobreza multidimensional. Son pobres. Dos, los pobres son pobres porque quieren y porque no les gusta trabajar. Ellos quieren todo regalado. Cosas así, ¿verdad? Porque tu vínculo de empatía no está construido. Cuando tú te permites construir un vínculo de empatía con el otro, entiendes su historia, su realidad. La pobreza no es que yo llegué, ¡pum!, nací pobre y soy pobre porque quiero y ya. No. Hay teorías comprobadas de reproducción de círculos de pobreza. La pobreza es estructural, necesita años para que no exista. Al igual que muchas problemáticas. El tema de transformar una generación en términos de educación, ¿cuántos años necesita dependiendo de la situación de cada país? Entonces, cuando nosotros construimos este vínculo de empatía, nos permite generar y mejorar, o sea, nos permite entablar relaciones humanas muchísimo más saludables y para mí más reales, donde tú entiendes al otro y cuando lo entiendes, te pones en sus zapatos, entiendes su realidad, lo compleja que ha sido su historia, porque probablemente el niño que es pobre, probablemente su papá vivió en situación de pobreza y probablemente sus abuelitos vivieron en situación de pobreza. Entonces aquí hay algo que tú tienes que aprender a conocer y a reconocer, que no es tan fácil de cambiar. Pero cuando tú lo reconoces, cuando estableces este vínculo, cuando te empieza a importar, es cuando tú puedes decir, yo desde mi posición, desde mi área de oportunidad económica, individual o familiar, puedo contribuir a esta causa que me mueve porque ya la conozco, porque ya entendí que no es un número, que no es un indicador, sino que es algo que para mí ya se volvió real. Por eso es que yo te digo que estar en comunidad es la experiencia transformadora más grande que cualquier ser humano puede vivir. Y para estar en comunidad necesitas tiempo. Tú no puedes decir, yo reconozco la problemática de mi país porque fui 2 horas a un asentamiento humano. No. Tú reconoces la realidad de tu país cuando en las venas y en tu ADN se metió el dolor que a ellos les duele. Todos los días. Entonces, yo siempre pongo ejemplos básicos como tú cuando estás en tu casa, abres la llave, te llega agua. ¿Qué pasa si tú no tuvieras nunca eso? Si vas a llevar a tu niño al colegio y la escuela de tu niño es de lámina, si bien les va, o solamente son unos escritorios y ahí está. Si tienen escuela cerca, tu niño se enferma y no hay un puesto de salud.
Entonces, o si lo quieres llevar, no tienes el transporte para llevarlo. Y si te cobran algo en la clínica, no tenés un ingreso permanente ni adecuado para poder pagarlo. Entonces, cuando tú miras la complejidad de una estructura tan grande, es donde tú dices, yo puedo aportar. Y créeme, José, el mundo no cambió con cosas, con donaciones millonarias. El mundo incluso ha cambiado con donaciones permanentes. Las organizaciones que tienen sus donaciones, en 70 y 80% de sus donaciones son donaciones individuales. O sea, las organizaciones las mantiene su operación las personas que creen en su causa. Imagínate la maravilla de la voluntad del ser humano cuando genera una empatía con el otro. Y puede que esta causa, yo estoy aquí en Colombia y la otra persona está en Zimbabue o en República del Congo, donde la situación está tan compleja en este momento, y yo digo, yo te quiero donar porque tú a mí me has demostrado que yo puedo confiar en ti y lo que tú haces a mí me importa. O sea, y hay millas náuticas de diferencia. Entonces, ¿utilizaron una buena agencia de publicidad para crear su campaña? Puede que sí. ¿Entendió la agencia de publicidad lo que ellos quieren y quieren llegar a hacer? Sí. Una experiencia maravillosa desde mi criterio fue que una agencia de publicidad para hacer una de las campañas de recaudación más impactantes del mundo, ¿sabes qué hizo? Se fue a campo, estuvo en un hospital, estuvo en los corredores humanitarios y dijeron, yo quiero hablar de esto y esta es mi propuesta. ¿Por qué? Porque lo entendieron, porque lo sintieron, porque lo vieron, porque sintieron la angustia de una persona ahogarse en el Mediterráneo tratando de sobrevivir. Entendieron la agilidad, la respuesta de las personas tratando de salvar la vida de alguien. Y cuando vieron eso, dijo, yo lo quiero hacer, porque lo sintieron, o sea, sintieron la desesperación. Y así como no puedes sentir la desesperación, tú puedes sentir en una comunidad las ganas de salir adelante, las ganas de los niños de soñar, de crear, de generar soluciones. Entonces, así como puedes encontrar mucho dolor porque lo hay, porque a veces uno se carga con esto y quiere solucionar desde el dolor, también puedes crear desde la esperanza. Entonces, aquí es donde yo te digo que lo que tú mencionaste es la palabra clave para muchas cosas. Cuando tú generas empatía y conexión con el otro, es lo que te permite desde todos los ámbitos generar buenas campañas de recaudación, generar buenos esquemas de comunicación, poder contagiar a la gente de lo que tú crees. Porque si tú no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes hacerlo. No puedo reconocer un recaudador de fondos que diga, yo nunca he pisado una comunidad. Si es así, y es muy bueno, necesito conocerlo, la verdad, porque todos los recaudadores de fondos que conozco creo que aman tanto el terreno que les duele no estar en él, pero entienden que su oficio es importante para viabilizar los programas. Entonces, aquí es incluso como un trabajo articulado entre todos, ¿verdad? Por eso te decía que nosotros somos como contadores de sueños posibles, porque creemos en algo que es posible con un equipo, con las personas que están en comunidad, con las familias, con los pobladores, con los niños. Eso los traducimos en propuestas, en proyectos, en propuestas marketineras. Y resulta que funcionan, porque encontramos gente que cree en lo que tú crees. ¿Qué onda? Sé que estás muy entretenido y entretenida escuchando este episodio de Filosofía del Mercadeo, pero quería tomarme un tiempito para contarte quién soy y qué hago y tal vez así hacemos crecer este espacio, ¿no? Mi nombre es Chepe Herrarte, soy director creativo y terapeuta de marca y te invito a entrar a terapiademarca.com para conocer más a detalle sobre esta práctica consultiva que hago, en donde básicamente ayudo a las marcas a ser relevantes siendo auténticas a sí mismas. Además, también me puedes seguir en LinkedIn, estoy como José Herrarte, donde pongo artículos y pensamientos alrededor de este tema. Ya no te quito más de tu tiempo, espero que te estés disfrutando este episodio. Regresamos. Y me gustó mucho cuando dijiste lo de sentir en las venas lo que está pasando en esa comunidad, porque es incluso más profundo que estar en los zapatos de la otra persona. Tal vez esa frase se queda un poco corta, creo yo, cuando uno realmente ya ve este tipo de cosas. Y lo que venía a mi mente es que estas personas que a veces ya tenemos ciertos privilegios y estamos con ciertas oportunidades ya en nuestras vidas,
a veces no estamos en este tipo de organizaciones o apoyando porque ni siquiera sabemos lo que está pasando en campo y tampoco sabemos que hay organizaciones que ayudan en eso, aunque nosotros, aunque sea un tema que nos pudiera interesar auténticamente. Entonces creo que también hay un gran reto de comunicar un gran reto de comunicar estos retos que existen en las comunidades para construir esos vínculos de empatía. ¿Ah? Y fue también me gustó mucho, me resonó bastante cuando dijiste lo de donar al otro lado del mundo, porque estamos en un momento donde la tecnología nos permite hacer eso. Es correcto. Creo que la tecnología, la innovación, todo. Sí. Tal vez yo la pregunta que tenía en mente ahorita es ¿a qué te refieres tú o cómo te imaginas este concepto de capitalismo más consciente o cómo se desarrolla eso en tu esquema mental? Ok, el capitalismo consciente es algo que creo todos debemos saber de él. El tema de capitalismo consciente es súper relevante porque es algo que la sociedad está pidiendo. Eso es algo súper importante, donde incluso las formas de liderar y de relacionarse uno con nuestros grupos, de relacionarse con los grupos de relación, cambia. O sea, ya tú no hablas de rentabilidad, sino que tú hablas de sostenibilidad. Y cuando hablas de rentabilidad, tu rentabilidad tiene que tener un propósito y este propósito tiene que ir mucho más allá del dinero y del número de ventas que generes. Entonces, esto es básicamente las nuevas formas de construir liderazgo, nuevas formas de construir cultura. Esto habla muchísimo más de cómo nosotros hacemos incluso que las mismas organizaciones generen más recursos. Las organizaciones que son socialmente responsables o que son ambientalmente responsables o que idealmente tienen esta tripartita de con gente, comunidad y ambiente responsables, son organizaciones que generan muchísimo más ingresos para sus empresas. Esto, o sea, uno espera que esto tenga como resultado remuneraciones más dignas, adecuadas y permanentes para sus colaboradores. Aquí el consumidor juega un papel súper importante, ¿verdad? El consumidor ya es un consumidor exigente. Entonces yo creo que tú que trabajas en este medio, tú sabes que el consumidor primero tiene un nivel de sobreinformación cada vez más elevado. Y adicional, que tú estando en tu casa, te vuelves, o sea, ¿cuál va a ser este valor agregado, esta generación de valor real que tú le des a la persona que te está consumiendo? Y en muchas ocasiones las personas te van a empezar a revisar incluso tu cadena de proveedores. Y no es una cadena de proveedores que te funcione a ti como compañía, no, es que me funcione a mí como consumidor. E incluso hay consumidores que están en una posición de privilegio que no solamente necesitan ni requieren cosas para ellos, quieren saber tú cómo estás ayudando a otras personas. Entonces, esto ya se volvió una necesidad colectiva. El tema de somos responsables entre todos ya no es algo si yo quiero, sino que es algo que la sociedad te va a ir exigiendo a medida que el tiempo pase. Y si tú no estás adecuado, si tú no lees, si no adaptas tus procesos, si no tienes un tema de cambio de cultura que es súper importante y súper relevante, si tus liderazgos no cambian, no se transforman, pasamos del yoísmo al nosotros, tú te vas a quedar atrás, probablemente vas a fallecer. A mí me encanta una conferencia que dio María Alejandra de la Rosa, la directora de innovación para Corporación Multiinversiones, y ella daba datos exactos de cuántas empresas habían cerrado y cuántas se habían sumado a la ley de quiebras de Estados Unidos. Y habló en un punto cómo la innovación se vuelve un pilar fundamental dentro de las compañías para que tú no mueras en el futuro, ¿verdad? Entonces, el futuro no es tan futuro. O sea, si tú no haces bien las cosas día a día, posiblemente no vas a estar. Hay algo de lo que hablábamos del tema de capitalismo, de innovación y todo esto, es que te voy a hablar desde la experiencia como organización social, es que nosotros podemos construir más a largo plazo vínculos entre la empresa, la sociedad e incluso tenemos que dejar de pensar
que la responsabilidad social solamente va a afectar a una mejora de los resultados financieros. Es que tus intervenciones sociales no están enmarcadas en si es una campaña de marketing que me va a generar mucha reputación o es esto. O sea, tu intervención como sociedad es porque tienes un genuino deseo de ayudar. Este genuino deseo de ayudar va a hacer sociedades más conscientes, sociedades más resilientes, sociedades más saludables, sociedades mejores para todos. Entonces, tú como empresa generas vínculos y vehículos de oportunidades para las personas. Entonces, a mí me encanta que el capitalismo consciente sí habla de relaciones más a largo plazo, mejores relaciones con todos los stakeholders de una compañía, pero me gusta mucho cuando habla de cosas más profundas dentro de las empresas, de las cuales nosotros como organizaciones de la sociedad civil necesitamos que se fomenten dentro de las compañías, porque la primera puerta para uno poder entrar a hacer un proyecto con una organización a largo plazo donde genere un beneficio de alto impacto para una comunidad en una necesidad muy, muy sentida y muy real, necesitamos que ellos crean en esto. Entonces, el capitalismo consciente, creo yo, que nos puede dar esa ventana de oportunidad, ¿sabes? Nos puede dar esta ventana de oportunidad donde todos tengamos un lenguaje un poco más consciente. Y la palabra lo define muy bien. Cuando tú eres consciente de algo, te vinculas a eso. Entonces, yo tengo muchas esperanzas en estas nuevas formas de relacionarnos económicamente y cómo el sector empresarial va a empezar a ver sus caminos productivos y entre otros, ¿verdad? La forma en la que toman los reclamos, de la forma en la que atienden las exigencias, opiniones de los consumidores y de la sociedad en general. Entonces, creo que fue una necesidad que ya se veía planteando desde hace mucho tiempo. No, y es un tema muy, muy interesante, creo yo, porque como sociedad y como humanidad siempre existen como estas separaciones, pues ya sea socioeconómicas o lo que sea, de locaciones y así. Eh, pero en la medida en la que yo logro empatizar y comprender a las personas que están en otra categoría, digamos, eh, me doy cuenta que al final somos una sociedad, pues. Es correcto. Y se vuelve muy interesante este tema de tener un genuino deseo de ayudar, porque en la medida en la que yo lo tengo, sé que otros también lo tienen hacia mí. ¿Va? Entonces Es ya correcto. es una especie, digamos que en mi mente es una especie de círculo virtuoso, en donde el incentivo ya no es únicamente cerrar el proyecto y sacarle el mayor margen de ventas, sino de verdad aportar lo que se está haciendo y pues tener una remuneración económica, pero tampoco es una búsqueda de eso, es el máximo y tiene que estar en la cuenta de banco. Pero sí, me gustó mucho cuando dijiste pobreza estructural, por ejemplo, porque hay muchas cositas, es como sistémico, ¿no? Es Donde hay correcto. muchas cositas en juego y no es como que una sola acción vaya a solucionarlo todo. No, las organizaciones sociales, las empresas, los ciudadanos, todos jugamos un rol súper importante para la generación de soluciones. Un ecosistema no funciona si una parte está mal. Entonces, para que el ecosistema sea saludable y funcione, necesitamos que todos estemos bien en la mayor medida posible. Entonces, aquí es donde las organizaciones sociales tenemos un reto. Nosotras no existiéramos si no hubiesen problemáticas por atender. Entonces, normalmente uno dice, pero ¿por qué hay tantas fundaciones? Imagínate la cantidad de problemáticas que hay por solucionar. Entonces, son muchas. La idea de todo esto es unirnos. Digamos, la empresa donde tú trabajas tiene una especialidad. En lo personal, son unos creativos impresionantes. Entonces, y no me odies por lo de creativos. En tu post dijiste que todos somos creativos, pero yo creo que hay personas que parece que tuviesen eso en el ADN, o sea, que solo dijeran, pensaran algo y ya. ¡puf! Creo que eso también no es que haya bajado una musa, sino que se trabaja todos los días de manera constante, disciplinada y metódica, ¿verdad? Entonces, eso también viene de ahí. Pero yo creo que para las organizaciones sociales es súper importante que tengamos buenos esquemas de recaudación. ¿Por qué? Porque el próximo año viene con unos retos súper relevantes y estos retos en fundraising,
y la viabilidad de programas depende mucho de cómo nos aprovechemos de todo, de todas las posibilidades digitales que tenemos. Entonces, ahorita incluso uno tiene que mirar un poquito, uno cuando trabaja en una organización social se pone como un caballito así y entonces no mira hacia los otros lados. La primera etapa que te tenés que quitar es que tenés que empezar a mirar qué más están haciendo las organizaciones a tu alrededor. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que puede que no trabajen lo que tú trabajas, pero que están haciendo un trabajo maravilloso en temas de campañas, de reconocimiento de una problemática, que tienen esquemas de recaudación muy buenos. Normalmente, a mayor inversión presupuestaria, mayor nivel de recaudo. Eso es una tendencia clara. Tú no puedes esperar generar una alta inversión con una inversión de 1.000 quetzales mensuales o 100.000 pesos colombianos. Esto no funciona así, ¿verdad? O sea, tú necesitas invertir. No te digo que inviertas el 80% de tu pie en fundraising, marketing y comunicación y el 20% en programas. Es lo menos sostenible, recomendable, transparente que hay, porque tú no eres una agencia, tú no eres una empresa, pero sí hay que invertir para dar a conocer la situación. Y hemos conocido casos maravillosos a nivel mundial, que una inversión correcta, adecuada en temas de fundraising y comunicación aumenta tus posibilidades de viabilizar más programas. Es que al final el recaudador de fondos, ¿cuál es su objetivo? Posicionar, innovar, generar un ecosistema de aliados a largo plazo que estén enamorados de tu causa y que entiendan lo que tú estás haciendo. No solamente los puedes enamorar, tienen que entender y sentirse voceros, sentirse apasionados por ella para poder viabilizar los programas. O sea, nosotros no somos un área operativa, somos un área supremamente estratégica dentro de la organización y muchas veces, o sea, tú lo sabes, sin recursos difícilmente puedes viabilizar una iniciativa. Tú necesitas los medios para poder viabilizarla. Entonces, el próximo año, como te mencionaba, si el 2020 tuvo retos importantes, el 2021 todavía más, pero hay muchas iniciativas de telemarketing, de tendencias digitales, de cómo hacer para que la persona te done la web, que tenemos que migrar, tenemos que dejar de pelearnos con la tecnología y de aislarla de nuestros modelos de recaudación y volverla una parte importantísima de. Esto va a ser la famosa captura de datos, estrategias de aliados permanentes. Entonces, yo creo que el tema del próximo año es crear sistemas de donaciones que sean sencillos, que sean fáciles, donde las tasas de cobro sean buenas, donde puedas encontrar la mayor cantidad de posibilidades para que te donen desde cualquier lugar. En fin, hay un mundo de posibilidades en esto que tú tienes que conocerlas para poder viabilizar un programa o para poder viabilizar tu iniciativa o tu causa. Y ahí es donde yo te decía lo del caballo. Entonces tú te quitas de esta ala, mira qué está pasando en tu entorno y en tu contexto. Es como hacer un benchmarking, así, tal cual. Tienes que entender qué está pasando para tú poderlo implementar. Y te quitas esta otra, que es, bueno, ya mire organizaciones sociales, bueno, ¿qué están haciendo las empresas? Y no solamente para analizarlos como donantes potenciales, o como tus leads, o como, no, para ver qué está pasando. Porque tú puede que conozcas muy bien el ecosistema del tercer sector, pero si tú lo aíslas de los que te pueden beneficiar, ¿cómo lo vas a hacer? Y por último está tu camino. Tu camino, ¿quiénes son? Los donantes individuales. Los donantes individuales, como te mencionaba, hay organizaciones gigantescas a nivel mundial que la mayoría de sus donaciones provienen de donantes individuales, de muchos lugares del mundo. Entonces, este camino al que yo te menciono es un camino absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que te van a seguir acompañando porque su fidelidad no depende de ningún intermediario, no depende de una campaña específica, dependen de su genuina voluntad. Entonces, aquí hay varias cosas que tú tienes que ver. Ejemplo, si quieres implementar campaña de donantes individuales, tenés que entender si tu país está adaptado para esto. Yo te puedo decir que puede haber mucha voluntad, pero hay países donde la implementación de donantes individuales no es tan viable. ¿Por qué? Porque sus economías, ejemplo, no son economías estables, tenemos una clase media corta, tenemos
te voy a poner un ejemplo, un 70% de desempleo. Este tipo de economías no te permite generar esto. Entonces, ¿tú cómo vas a utilizar, ejemplo, las tendencias digitales a nivel mundial para que si de manera local no puedes conseguir fondos, ¿cómo los conseguís afuera? Porque tu realidad ya te diste cuenta que es muy compleja. Entonces, eh, creo que hay muchas oportunidades, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo a innovar para que tu iniciativa funcione. Te la tienes que creer tú primero para después salir a invitar a la gente a que se sume a tu causa. Si tú no te la crees, ¿quién más lo va a hacer por vos? Nadie. Hay que mejorar el posicionamiento que tenemos en SEO, hay que aprender a utilizar todas las herramientas que nos ofrece Google, hay que entender todo el mundo como está y no tienes que ser experto en todo. Ese es otro rol importante de los fundraisers. Cada quien tiene una especialidad. Tú no tienes que saberlo todo. Ahí es donde viene también la cultura del capitalismo, el tema de cultura y liderazgo en capitalismo consciente. Nos quitamos el yoísmo, chao yoísmo, bienvenido el nosotros. Y entonces en el nosotros, mi equipo es un equipo conmigo. Entonces, tú eres un súper experto en todo el tema de herramientas digitales, tú eres súper experto en temas de marketing, tú eres súper experto en temas de alianzas, tú eres súper experto en cooperación. Entonces, todos nos volvemos un gran músculo para la organización. Yo no tengo que ser el más experto en cooperación internacional y en cooperación triangular, no. Yo tengo que tener la guía y el acompañamiento correcto para guiarte. Pero tendencias, probablemente tú vas a saber cómo es la nueva narrativa en cooperación. Ese tipo de cosas, porque así construimos un equipo. El mejor liderazgo es cuando tú empoderas a tu equipo y eso también me gusta de este nuevo capitalismo consciente. Yo creo que las ONGs también y las organizaciones de la sociedad civil, pues que es como, porque a veces uno dice OSCs y la gente es como, perdón. Entonces, y a mí sí me gusta hablar así como sin muchos enredos, ¿sabes? Yo creo que parte de enamorar a las personas de tu causa es que la persona te entienda. Si tú le explicas tu causa a un niño de 10 años y él te entendió lo que tú le dijiste, lo mueve o no lo mueve, pero te entendió, es viable. Tú no puedes estar hablando de manera tan enredada que las personas digan, me perdí en la primera frase de lo que me estás mencionando. Después yo te voy a mostrar cómo es mi proceso, cómo es mi metodología y te voy a mostrar que es verificable, que se evalúa, que tenemos etapas de corrección, que tenemos todo el proceso como tú lo necesitas. Pero tú sabes, la primera puerta no se toca diciendo yo soy un montón y tú no sabes nada, pero te lo voy a explicar. No, un buen recaudador de fondos y una buena área de comunicación es tan claro que te lo puede explicar aunque la problemática o la situación de vulnerabilidad sea muy compleja. Y te lo aseguro, José, las problemáticas en comunidad son muy complejas y el papel y el lápiz desde el escritorio lo aguantan todo. Pero cuando tú vas a hacer implementaciones en campo, tú tenés que entender la realidad de la comunidad para poderle ofrecer a un donante individual, a un donante cooperativo, presentar una postulación en cooperación nacional o internacional. Tenés que tener claro que funciona. Y funciona cuando no lo has hecho desde el escritorio, sino desde la necesidad de la comunidad. Y ellos son un actor supremamente relevante dentro de tu propuesta. Entonces, para los recaudadores de fondos, para generar incluso, a mí me encanta una página que se llama Trend Watching, creo que se llama así, no estoy segura. ¿Sí se llama así? Sí, me encanta esta página. Borra eso de la grabación. Creo que no se llama así. Hay una Ahí página, vamos a investigar cómo se llama. hay una página, José, que me encanta de tendencias de marketing. Y resulta que dentro de esas tendencias de marketing te funcionan muchísimo a ti para tu organización social. Entonces, la segmentación, ¿te funciona o no te funciona? Entonces, tú tienes que aprender a conocerlo para saber qué te funciona, qué herramientas necesitas para ti. Entonces, yo creo que hay un universo completo por explorar para nosotros como organizaciones sociales.
tener proyectos concretos y siempre, 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 cuando se va a generar una propuesta, tener claro que las organizaciones o las comunidades o los beneficiarios juegan un papel fundamental dentro del proceso. Ninguna intervención puede ser tan larga que tú nunca puedas salir de la comunidad. ¿Por qué? Porque la intervención tiene que generar capacidades en los beneficiarios, porque tú eres un vehículo de oportunidades. No eres una persona o una organización asistencialista que solamente es generador de una acción única. En muchas ocasiones, una sola acción genera más daño en una comunidad que generar programas a largo plazo. ¿Podrías compartir a qué te refieres con una sola acción puede generar más repercusiones que algo que lo otro? Ok. Sí. Bueno, nosotros hemos entendido con la experiencia en comunidad que los mejores resultados para los beneficiarios, para las comunidades, para el país en general, se da cuando tú generas capacidades en las personas que están recibiendo y con las que co-creaste la iniciativa. Cuando tú no dejas capacidades instaladas, difícilmente se pueden generar motores de solución. Y esos motores de solución están desde todos los esquemas, desde todos los esquemas. Entonces, sí necesitas profundamente entender cómo creas una plataforma dentro de la comunidad, dentro de tu propuesta, donde el donante tenga un papel relevante. Porque te acuerdas de lo que te mencioné al principio, necesitamos construir este vínculo de empatía con la comunidad. ¿Para qué? Para que él se sienta adherido a una problemática y que si ya solucionó contigo algo, vio en la comunidad otra realidad compleja que quiera seguirse sumando. Lo que te decía, es muy compleja la realidad, sí, y necesitamos que todos sigamos aportando. Sí, por eso dices largo plazo. Exacto. Porque o sea, no es esa única acción y para afuera. Y cuando tú haces una única acción en una comunidad, una solita acción, pones algo, no le das seguimiento, no entiendes cuál es la curva de variación en una comunidad, entiendes que era una realidad muy sentida, pero llegas a ese algo y no sigues interviniendo en problemáticas que son similares o en la misma, haces más daño en la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay una solución real, no hay una solución co-creada. Entonces, aquí es donde no sé si de pronto se han escuchado muchos casos, se han escuchado, se han vivido, lo reconocemos, donde las comunidades generan cierta resistencia cuando tú llegas y tienes que ganarte su confianza. A punta de trabajo duro, hombro a hombro. ¿Por qué? Porque han sido tantas promesas las que se han hecho y que no se han cumplido, que ellos tienen cierta resistencia a trabajar en conjunto. Y que la única forma en la que tú te ganas la confianza de las personas en comunidad para que tu proyecto funcione, para dejar capacidades instaladas, es cuando las personas se dan cuenta que tú genuinamente le importas. O sea, esa persona ya se dio cuenta que tú no vas a llegar una única vez, que va a haber un trabajo constante, que va a haber algo, que en algún momento vamos a salir, porque esa es la idea. Pero que sí se van a hacer acciones permanentes a las realidades más latentes y urgentes que ellos tienen y que ellos sienten. Entonces, que no es solamente por llegar, qué linda la foto, me voy. No. Entonces, que hay un trabajo permanente. La verdad es que he tenido el privilegio y la fortuna de trabajar en organizaciones así, donde no es llegamos la foto y nos vamos, entonces, sino que hay un trabajo consciente. Un trabajo permanente, un trabajo concreto. Entonces, estas organizaciones en las que he tenido, lo que te decía, el privilegio de trabajar y donde estoy trabajando, es precisamente eso, ¿verdad? Es entender cómo nos volvemos como unos individuos transformadores en todos los ámbitos. Cuando tú estás cenando con tu familia y pones sobre la mesa un tema que en muchas ocasiones es complejo, pero explicas una realidad desde tu sentir, en muchas ocasiones esto que tú estás expresando pones sobre la mesa algo que es muy real porque ya no está en el periódico, ya no lo estás leyendo en un indicador que te pasaron en un balance social o en un informe, sino que ya alguien cercano te lo está contando y le está poniendo incluso la realidad de lo que él vivió junto a la otra persona.
Entonces ahí es donde se crean esos voceros naturales de tu causa. Por eso vuelvo al mismo punto. No se puede construir nada cuando la base no está en las familias y los beneficiarios. No puedes construir nada, Chepe, cuando tú no sabes de lo que estás hablando. Necesitas reconocerlo, que se te meta en tu ADN otra vez para tú poderlo decir. Difícilmente lo puedes hacer. Sí, y es bien interesante eso porque es un decir desde este lugar auténtico, desde este sentir que uno ya experimentó, ¿no? Pero, bueno, Milagros, se nos acabó el tiempo para este episodio y se nos fue súper rápido. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 porque está muy, muy interesante. Yo la verdad, me voy bastante contento. Hay palabras que resuenan en mí ahorita que apunté: co-crear, empatía, capitalismo consciente, el genuino deseo de ayudar. Pues creo que hay muchas cosas ahí que cada día más vamos encontrando dentro de nosotros mismos, y creo que en la medida en la que deseamos o tenemos la intención auténtica de empatizar con otros, vamos encontrando estas maneras propias. Cada quien encuentra su manera de ayudar, pues desde la oportunidad que pueda tener. Y nada, espero que esta plática haya sido agradable para ti y para los que lo escuchan. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de Filosofía del Mercadeo. Muchas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad. Pues esperemos que le sirva a muchas personas, ¿verdad? Esa siempre es la idea, poder sumar. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, se acabó este episodio, pero si ya llegaste hasta acá, pues te quiero contar un par de cositas que hago y que a lo mejor algo de eso te parece entretenido, y pues nada, me encantaría poder conectar con vos, ¿no? Me puedes seguir en Spotify como José Herrarte. Soy metalero, guitarrista y tal, entonces ahí subo mi música. Además, escribo en Medium, me puedes buscar como Chepe Herrarte. Un poco poético, diría yo. Además, también me puedes seguir en Instagram, que es donde pongo mi día a día y un poquito más del estilo de vida, que estoy como Chepe Herrarte. Si querés contactar conmigo, puedes entrar a cualquiera de estas plataformas o en LinkedIn o mi correo de terapia de marca, y pues ahí podremos estar en contacto. Gracias por llegar hasta acá, te mando un gran abrazo y toda mi buena vibra para vos, para tu familia y para cualquiera de los proyectos que estés trabajando ahora. Gracias.